Hola, bienvenido a Círculo Alfa. Y en esta ocasión, como lo platicamos la semana pasada, no se va a tratar de una idea de inversión, se va a tratar de cómo debes de construir un portafolio para todos los que apenas están empezando a construir un portafolio o tú quieres empezar a tomar un poquito más de control para empezar a hacer tu portafolio. Vamos a platicar primero el por qué, cómo se va construyendo y cuáles alternativas hay para que tú empieces a decidir si esto es también lo que te conviene o no, porque no necesariamente te conviene a lo mejor a ti construir tu propio portafolio y administrarlo. A lo mejor si no es de tu interés, pues a lo mejor delegárselo a un asesor financiero y pues confiar más en él, pero al final creo que te puede servir porque te va a dar algunos parámetros para tomar mejores decisiones y también que tu asesor te entienda más. Yo creo que en los años que a mí me ha tocado dar esa asesoría de tratar de conformar un portafolio, siento que la parte más difícil es poder extraer y poder entender perfectamente los objetivos del cliente, porque muchas veces ni como cliente los tienes claros, entonces menos nosotros como asesores. Entonces a veces estamos a ciegas literalmente construyendo o administrando un portafolio de inversión porque no tienen muy claros los objetivos los inversionistas. Y aquí vamos a hablar un poco de eso. Vamos a empezar con cuánto debes destinar de tu patrimonio a un portafolio de inversiones financieras. Vamos a hablar un poquito de cómo se componen estos portafolios y te voy a hablar hay un estudio de la Universidad de Nueva York que hizo, obviamente un número muy grande de familias. En realidad era un estudio donde trataba de ver del 100% de los americanos cómo se conformaba su patrimonio y esto cómo dictaba la calidad de vida y obviamente su estabilidad económica. Y dieron unos datos bien interesantes que primero es excluir un 20%. Lamentablemente siempre va a haber un 20% que están en pobreza extrema y no tienen patrimonio alguno ni forma de hacerlo. Entonces, bueno, eso es lamentable, pero nos vamos a concentrar en el otro 80%. De ese 80% se dieron cuenta que prácticamente el 60%, después de estos 20%, era una clase media baja, que aunque tenían muchas facilidades, voy a hacer un paréntesis porque lo que este estudio vino a decir o vino a romper un poco el esquema era que siempre clasificábamos a la gente por su nivel de ingresos. Entonces están los que ganan $50,000 al año, $100,000 al año, $200,000 al año o más, ¿no? O millones. Entonces decían, a ver, ¿por qué sucede que una persona gana $100,000 al año, igual que esta, pero tienen una economía muy diferente, la estabilidad que tiene uno es muy diferente a la otra, o uno constantemente está en problemas? ¿Qué pasa? Que no es un tema de ingresos y originalmente o históricamente siempre hemos hablado de una clase social o un tema socioeconómico basado precisamente en el nivel de ingresos. Pero este estudio lo que vino a romper un poco el paradigma era precisamente de eso y decir, no. Lo que en realidad está dictando su calidad de vida y su situación económica es la distribución patrimonial que tiene. Entonces, bueno, se los voy a platicar muy rápido para concentrarnos en el tema, pero descartaron ese 20%, el siguiente 60% vieron que en su casa tenían prácticamente el 60% de su patrimonio, y eso los eliminaba de cualquier posibilidad de tener estabilidad económica por la concentración tan alta que tenían precisamente en este rubro, ¿no? En su residencia propia. ¿Por qué? Porque eso te dejaba muy poquito espacio para tus negocios, para otros bienes raíces, para inversiones financieras y para inversiones a largo plazo para tu retiro, ¿no? Que básicamente son las 5 áreas principales. Ahorita las vamos a tocar con más detalle, pero eso era el 60%. Entonces quedaba el 20% restante, que son el 20% de la gente que vive bien, económicamente estable y con una calidad de vida adecuada. ¿Qué ocurre? Que bueno, el 1% son los ultra ricos, los eliminamos y nos quedamos con este 19% que va a ser nuestro benchmark o nuestro modelo a seguir.
¿Y cómo es este modelo a seguir y cómo está distribuido su patrimonio? Que yo creo que es a donde nos tenemos que apegar y aspirar a. Es residencia principal, prácticamente el 28% de su patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vales 10 millones, pues tienes una casa de 2.800. Si vales 100 millones, puedes tener una casa de 28 millones. ¿Sí? Entonces, vamos a guardar esas proporciones. ¿Y qué más? Tienes tu residencia principal, tienes en propiedad personal, llámale coches, joyas, reloj, la ropa, etcétera, un 10% de tu patrimonio. En activos financieros, inversiones en fondos de inversión, acciones, parte de todo lo que es bancos, casa de bolsa, un 16% de tu patrimonio. En negocios y otros bienes raíces tienen al menos el 24% de su patrimonio. Y en cuentas de pensiones o instrumentos que van prácticamente en vista del retiro, un 22%. ¿No? Esto, volvemos a lo mismo, es típicamente esta distribución que encontraron en ese 19%. Entonces, vamos a tratar de ver ahora exclusivamente la parte de activos financieros, que es precisamente lo que estamos hablando aquí en cuanto a tu portafolio de inversión exclusivamente en instrumentos financieros. Hablamos que es el 16% de tu patrimonio, que significa que por cada millón que tengas en todo, ¿no? En todos tus activos, negocio, bienes raíces, etcétera, 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 el 16% debes de tenerlo, o por lo menos es una recomendación, en instrumentos financieros. Obviamente si tienes más, pues puedes irte hasta donde tú quieras, pero el chiste es que tengas al menos este 16%. Ahora, ya vimos la distribución y ya le estamos viendo ahorita cómo se compone. ¿Qué es o qué se incluye en estas inversiones financieras? Que eso es importante. Lo primero es tu fondo de emergencia. Como habíamos hablado, tu fondo de emergencia lo ideal es que sea al menos de 3 a 6 meses de tus gastos fijos, de todos tus compromisos. Ahora, si tienes una empresa, también te recomiendo hacer un fondo de emergencia para esa empresa, para que a la hora que le toque un trancazo, no te vayas sobre tu patrimonio o sobre tu propio fondo de emergencia, que es otra cosa. No es para eso, es para emergencias personales y familiares, no del negocio. Entonces es importante hacer la distinción entre tu patrimonio y el patrimonio del negocio. ¿Qué más incluye? Bueno, aparte de tu fondo de emergencia, tienes que tener tus objetivos de inversión. Estos objetivos de inversión, que es donde yo creo que todos los asesores financieros es donde patinamos más, es en poder identificar literalmente con una etiqueta para qué es este dinero. ¿No? A lo mejor tú dices, bueno, este dinero es para comprarme un coche, este dinero es para comprarme un terreno, este dinero es para mandar a mis hijos a la universidad, este dinero es para X, Y, Z. Identificarlo, eso te va a ayudar mucho, porque si mis hijos tienen 5 y 7 años, pues bueno, su universidad queda a 11 años, a 14 años prácticamente. ¿Sí? Entonces voy a tener ese horizonte de inversión para el fondo de la universidad. Ahora, el coche me lo quiero comprar en 1 año, o en 2, o en 3. El terreno me lo quiero comprar en 4, en 5. ¿Cuándo? Esto es bien importante porque a medida que tengamos este horizonte de inversión, vamos a poder clasificarlos por horizonte, precisamente por el plazo. Corto plazo, que es prácticamente menor a 1 año. El mediano plazo, que es de 1 a 3 años aproximadamente. Y ya largo plazo, de 3 o más años. ¿No? Típicamente dicen más de 5, pero hay que dar un gap entre el 3 y el 5, así que lo vamos a dejar un poquito en el largo plazo. ¿Qué es importante saber dentro de este portafolio de inversiones financieras? Que básicamente voy a agarrar los de corto plazo y casi te diría que los de mediano plazo, y esos se van a deuda 100%. A lo mejor corto plazo una deuda de 7 días a 28 días máximo, y de mediano plazo de 28 a 90 días. Pero no vale la pena correr riesgos en estos periodos tan cortos. O sea, 3 años a lo mejor no parecerá tan corto, pero lo es. ¿Por qué? Porque si te toca un mercado a la baja, no vas a alcanzar a recuperarte en esos 3 años. ¿No? Normalmente de 10 años, 3 son mercado a la baja, y 7, 6 y medio, 7 son mercados alcistas. Entonces, como no tenemos una bola de cristal, ¿para qué nos arriesgamos?
Y aquí nos vamos a concentrar entonces en decir, ok, el truco está en mis portafolios de largo plazo, ¿sí? Y estos portafolios de largo plazo se van construyendo precisamente a lo largo del tiempo, porque son como alcancías, ¿sí? Entonces, sí es importante pensar en esto, que es donde vamos a tocar ahorita más tema, pero falta la tercera cosa que debes de tener en tus activos financieros, que es también tu flujo excedente. Esto es importante porque tú en tu empresa o tus ingresos, obviamente el flujo excedente que tengas es tu ahorro, y este ahorro se va a quedar en una cuenta que debe de ser la cuenta que de ahí tú decides a dónde se va a ir de tu patrimonio. Oye, con este dinero lo voy a mandar a alguna alcancía, o este dinero lo voy a utilizar para pagar esto, para pagar el otro. Entonces tienes la cuenta de excedente, tus alcancías o tus objetivos financieros y tu fondo de emergencia. Entonces, tus activos financieros o tu portafolio de inversiones financieras se compone de estas tres cosas. Cualquier dinero que te sobra se va a excedentes, y ya de excedentes se va distribuyendo a donde tú necesites de acuerdo al balance que tú quieres tener en tu patrimonio, como lo vimos aquí en la estructura ideal, ¿sí? Entonces, ya tenemos esos tres elementos y vamos a concentrarnos dentro de las alcancías o de los objetivos de inversión a lo que tú tienes como largo plazo. Entonces, bueno, en esa parte, ¿cómo se debe de componer un portafolio de inversión de largo plazo? Lo ideal es que llegue a ser, ya cuando está en un estado de decir, ya se conformó, de al menos 25 acciones o 25 emisoras diferentes, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque obviamente va a haber una diversificación suficiente para que en el largo plazo tú puedas saber que, bueno, obviamente va a haber perdedores, va a haber medianeros, que esos te van a dar un rendimiento similar al mercado, pero vas a tener tus superestrellas, ¿no? Entonces tus superestrellas van a compensar a tus perdedores. Como hoy no sabemos cuáles van a ser ni las superestrellas ni los perdedores, pero tenemos que saber que de 25, pues ahí vamos a estar jugando un poquito con esos. Obviamente sería muy atrevido pensar que vas a tener 25 ganadores, ¿no? Pero bueno, eso es lo que intentamos aquí, tratar de seleccionar empresas que prometen ser ganadores, pensando en que muchos no lo van a lograr, ¿no? Obviamente, si quieres comprar una empresa que ya lo logró, pues vas a tener que pagar precios de mercado y precios donde prácticamente ya no vas a encontrar mucho valor o suficiente crecimiento para compensar a los perdedores, ¿no? Porque siempre hay perdedores, siempre hay ganadores y siempre hay medianeros, ¿no? Entonces, bueno, volvemos un poco al tema. El fondo puede ser de 25 o más emisoras, más, tal vez te puedes ir hasta 40, pero ya creo que es demasiado. Dependerá también el volumen que tú traigas en este portafolio. Obviamente, entre más grande, pues más puedes irte hacia los lados en el número de emisoras que incluyes, ¿no? Y habrá gente que dice, no, yo me quiero enfocar en 10. Está bien, aguas. Requiere mucho tiempo, mucho expertise y mucho mantenimiento. Entonces ya va a depender de cada quien. Nosotros vamos a recomendar las 25. Obviamente estamos hablando de una inversión que tú vas a dejar madurar. No vas a hacer trading, no estamos recomendándote eso. No porque no sea bueno, simplemente porque nosotros no lo recomendamos y punto. Para que, si no eres un experto, si no tienes todo el día para sentarte enfrente de la computadora, no creo que vaya a salir un buen resultado de esto. O si sí, te va a tomar más tiempo del que te premia. Entonces, bueno, ya hablando de cómo construirlo, normalmente tienes tres alternativas para invertir. Una es fondos de inversión, ETFs, que básicamente son fondos de inversión, pero operan un poco diferente, que lo puedes ver también, hicimos un video respecto a los ETFs. Y la tercera es acciones en directo. Entonces vamos a utilizar los tres y te voy a explicar aquí ahora cómo lo vamos a utilizar y cómo empezar, porque hay dos posibilidades. A lo mejor tú ya tienes un portafolio de inversión en renta variable o de largo plazo, tal vez te guste, pues quédate como estás y escucha a lo mejor nuestras ideas de inversión y lo puedes ir complementando, porque normalmente son fondos en el que tú continuamente le estás aportando parte de tus excedentes. Entonces a lo mejor lo puedes ir complementando con nuestras ideas de inversión. Ahora, si apenas estás creando uno nuevo o tratas de migrar tu portafolio actual a algo un poquito diferente, te vamos a explicar las dos alternativas. Y bueno, cuando ya tienes un monto, normalmente lo que recomendamos es
poco a poco irlo diluyendo. La verdad tendríamos que hacer un traje a la medida prácticamente de cada uno porque no sabemos en qué posiciones estás, pero lo que se recomienda es irlo poco a poco diluyendo, a lo mejor al cabo de 2 años. Habrá que ver qué tan bien o qué tan mal está el mercado en este momento que tú lo decidas empezar a diluir o a diversificar, pero vamos a hablar más bien de qué sucedería si quisiera construir uno nuevo o ya tengo un monto, ¿no? A lo mejor tienes un monto en deuda, ahí sí pensaríamos que es como construir uno nuevo. ¿Qué haríamos o qué te recomiendo hacer? Es, entra a un fondo indexado, o sea, que tome, que replique un índice. Básicamente puede ser el que tú quieras. Puedes hacerlo a través de un fondo de inversión, digamos de una operadora de fondos, por ejemplo en México, que puede ser Actinver, GBM, Santander, Banamex, el que tú quieras. Todos tienen uno que replique el IPC. ¿Y qué ocurre? Bueno, obviamente vas a estar en el mercado, pero aquí sí te recomiendo yo que tengas cuidado porque prácticamente vas a ir con la tendencia del mercado. Para esto precisamente hicimos las alertas alfa. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros te avisamos que recomendamos salirte del mercado, tú puedes retirarte y es porque esperamos una tendencia a la baja, que también puede rebotar. Entonces es probable que en las alertas alfa también un día te estemos recomendando salirte y al siguiente entrar. Sí se da, ¿por qué? Pues porque el mercado al final del día rebota y puede rebotar al día siguiente o en un mes, ¿no? Entonces no sabemos nunca eso, pero las alertas de lo que se trata es de decirte a tiempo entra o sal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las alertas alfa precisamente para cuidar que una tendencia a la baja no merme este patrimonio y por lo menos tú puedas resguardar tu capital en la mayor medida posible. Ahora, poco a poco, tú puedes ir diluyendo y haciendo salidas, digamos, de este fondo. También puedes utilizar un ETF. De hecho, te recomiendo más que lo hagas a través de un ETF porque normalmente es más barato y lo más importante es que tu dinero está líquido mismo día. Bueno, no el mismo día, de acuerdo al mercado 48 horas prácticamente, pero puedes operar en ese momento. Entonces, si en este momento te tienes que salir, te sales y no te vas al fondo, que el fondo opera obviamente a un precio durante todo el día. El ETF no, el ETF opera a diferentes precios en el transcurso de la sesión del día, ¿no? Entonces, si ya tienes el fondo, quédate con el fondo. Si tienes un ETF o no tienes nada, vete directamente al ETF, que puede ser el NASDAQ, etcétera, cualquier, si quieres en México, puedes irte a Estados Unidos al Nasdaq, o al que tú quieras, ¿no? Dow Jones, etcétera. Ahora, poco a poco, nosotros para eso te estamos dando las recomendaciones o las ideas de inversión, que más que recomendación es una idea, porque tú la tienes que explorar, la tienes que validar, no es nada más que nosotros te digamos, y precisamente es lo que no queremos, que le hagas caso a ciegas al que está enfrente, ¿no? Sea tu asesor, seamos nosotros, sea quien sea, cuestiónalo, investiga, haz un poco de tarea y no lo hagas a ciegas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día quien va a acabar pagando los platos rotos eres tú nada más, ¿no? Nosotros estamos de este lado y no tenemos ahora sí que pellejo en la operación. Entonces es importante que tú hagas tu tarea. Nosotros, la intención de estas ideas de inversión es darte una puerta para que tú puedas entrar y ver qué hay adentro, ¿no? Nosotros te damos una idea general. Obviamente también con el servicio de inversionistas alfa tratamos de desglosar mucho más ya las tripas financieras, vemos las proyecciones de crecimiento, etcétera, para también darte más certidumbre de esta idea de inversión que ya en ese momento se convierte en un análisis, ya para que tú puedas tener más elementos para tomar una decisión. Bueno, pues de ahí que sigue, básicamente ideas de inversión nuestras o tuyas o de tu compadre o de quien tú quieras hacerle caso. La recomendación es que inviertas entre un 2 y un 4% de este portafolio de largo plazo en estas emisoras que tú elijas. Lo puedes hacer de un jalón, o sea, decir, entro ahorita con el 4% o en dos tantos, ¿no? 2% ahorita y 2% la semana que entra, por si las dudas y promedio, ¿no? La realidad es que cuando vas a tan largo plazo, el timing no es tan importante porque nunca vas a saber precisamente en qué momento. Obviamente si ves banderas rojas en el mercado por todos lados, guarda tu liquidez. ¿Por qué? Porque si se viene un buen trancazo, ahora sí entras a comprar a muchos mejores precios, ¿no? Entonces esa sería la única razón en la que creo que valdría la pena esperarte, pero de otra forma, también si tú estás acostumbrado a hacer, oye, es que yo cada quincena le meto, cada mes le meto,
pues bueno, si ahorita le metes, cae, pues le vas a volver a meter el siguiente mes. Entonces ahí es donde vas promediando. Entonces no es tanto por un ejercicio de promediar, sino que es un ejercicio de disciplina, ¿no? Y la razón es que tú vas a largo plazo y punto. Entonces, como no tenemos una bola de cristal, hazlo así, no pasa nada. Y cuando hablamos de velocidad, es esas 2 veces que a lo mejor tú puedes decir, bueno, la divido en 2 veces, en 3 veces, pues nada más para promediar un poquito mejor, pero bien lo puedes hacer de un solo jalón, entrar a la emisora y se acabó, ¿sí? Entonces, bueno, es importante también que sepas que ahí tienes de 2 sopas, ¿no? Al final puedes o tú crear y administrar tu portafolio de inversión. Esto se lo recomiendo a quien le gusta, a quien le interesa, a quien platica. Es más, tienes con quién platicarlo, ¿no? Normalmente yo me doy cuenta de los inversionistas que les gusta porque siempre tienen a alguien con quien platicar, ¿no? Y me ven a mí, oye, ¿cómo ves esto? Y digo, oye, ¿viste la acción de esto? ¿Viste lo que pasó? Y si eres de esos, creo que es muy natural que quieras hacer tu portafolio de inversión. Si no te interesa, eres de los que te dices, no le entiendo y no le quiero entender, no por eso no vas a invertir, pero mejor agárrate un asesor. Sí te va a salir más caro, sí vas a tener que tener un trabajo constante con el asesor para que te entienda y vea precisamente qué es lo que tú quieres de tu portafolio, porque eso es vital. Si no, no va a haber un buen resultado y eso es una constante. Yo diría que los inversionistas que me ha tocado atender que no tienen bien clasificado su portafolio, exagero si el 80-90% del tiempo, no acaban conformes. Y no es porque perdieron dinero o el resultado sea malo, simplemente las expectativas nunca estuvieron alineadas. Entonces, obviamente, siempre vas a tener un mal desempeño, ¿no? Y no por la falta de administración, sino porque simplemente no sabes. Es como si le dices al taxi, llévame a dónde, no sé, tú llévame. Pues obviamente nunca vas a llegar a donde tú imaginabas, porque en este caso sí tienes que ser muy específico con el asesor y hacer un ejercicio tú de qué es lo que quieres, qué cosas vas a querer en 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, qué cosas te imaginas que vas a querer y también qué está en tus posibilidades, ¿no? Y yo creo que en función a eso, seguir reglas muy fáciles, muy sencillas, pero mucha disciplina, ¿no? Entonces, para todos los que no te interesa, agárrate un asesor o, por ejemplo, en GBM tenemos en la plataforma de GBM Plus un robot, que este robot te clasifica precisamente tus objetivos y te recomienda un portafolio de inversión. La verdad son muy buenos, la verdad están bien hechos, más de 35 años de experiencia respaldan a ese robot, en realidad está haciendo bien las cosas y obviamente hay personas detrás de estos robots que determinan cuál es el portafolio adecuado para los diferentes perfiles que maneja el robot. Entonces, puedes hacerlo eso. ¿Qué va a pasar? Te vas a ahorrar bastante de comisiones, te vas a evitar generar expectativas que a lo mejor no son lo que, o el asesor no te está entendiendo. Pero si prefieres ver a alguien de carne y hueso y platicar y te interesa más esa parte, agárrate un asesor. Prácticamente en cualquier casa de bolsa hay muy buenos asesores, es difícil encontrar uno malo, pero tienes que ser muy claro de lo que tú esperas. Y volvemos a lo mismo, lo quieres hacer tú solito, excelente, agárrate una plataforma, ya hay muchas plataformas tanto en México como en Estados Unidos que cambian comisiones. Sí creo que debes de poner atención ahí en las comisiones. Una comisión buena ya es 0.25%, y obviamente que fiscalmente, si lo estás haciendo en Estados Unidos, no te vayas a meter en broncas. Cuida mucho la parte fiscal, entiende, también vamos a hacer un video exclusivamente de la parte fiscal en acciones en México, porque también tienes que entender cómo funciona esa parte fiscal, porque no todos los contadores lo entienden y es importante que tú lo entiendas, por lo menos para que tengas una idea y puedas determinar si es o no conveniente hacer una operación, ¿no? Porque normalmente tienes ahí un ISR por pagar cuando vendes de un 10% de tus utilidades. Entonces considéralo, es el 10% de la utilidad, no de la venta, ¿no? Entonces, lo que estés ganando por 0.9, ese es tu neto. ¿Sí? Entonces, obviamente la casa de bolsa te emite una constancia fiscal de ese ISR pagado para que tú lo puedas acreditar en tu declaración anual. Pero bueno, este tema ya lo tocaremos con más detalle en otro video. Por lo pronto, pues muchas gracias. Gracias por su atención y si necesitan algo más que les haya quedado, alguna duda, información adicional
preguntas, lo que sea, no duden en contactarme. Soy Ricardo Padilla y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.